Acá tenemos un cuadro en el que se muestra en el eje de las ordenadas la tasa de rentabilidad interna en porcentaje y tenemos en las abscisas el porcentaje de variación de los parámetros del proyecto. Y tenemos qué variables: el ingreso por ventas, los costos de capital, los costos de operación, las reservas explotables, el ritmo de extracción es constante, el criterio económico, tasa de rentabilidad interna, y estamos en un valor base de 25.4%. Entonces, como podemos ver acá, cómo varían los ingresos con respecto a los costos de operación. El análisis que hacemos: si los costos de operación van disminuyendo, obviamente los ingresos tienen una mayor rentabilidad interna, ¿no es cierto? Puede variar de este punto de equilibrio, que estaríamos más o menos en 27. Si los costos disminuyen o tienen una variación de aproximadamente del 2%, entonces estamos hablando de que los ingresos llegarían hasta 26%. Lo otro es con respecto a los costos de capital. Cuando tenemos menor cantidad de inversión en costo de capital, obviamente los ingresos se incrementan. Acá tenemos otro análisis de sensibilidad, es con respecto al precio del cobre, que son para diferentes valores en ese momento. Estamos con 0.6, 0.8, 1 y 1.50. Tenemos nosotros nuestra curva de ley mineral versus tasa de rentabilidad en un eje de dos ordenadas y en el otro que tenemos reservas de mineral. Si por ejemplo tenemos una ley de corte de 0.68, lo proyectamos hacia la curva de tasa de rentabilidad, tendríamos 170 millones de toneladas en reservas. Para un precio de $1, tendríamos una tasa de rentabilidad del 19%. ¿No es cierto? Es la forma de este análisis que tenemos. ¿Qué pasa si tenemos una ley de mineral en la cual el cutoff puede ser, se incrementa? Obviamente nuestras reservas bajarían. Veamos el ejemplo. Con 1% nos proyectamos, llegaríamos a este punto y estaríamos casi en 140 millones. Hasta incluso en 1.5 proyectamos hasta la curva y bajaría hasta 110 millones, ¿no es cierto? Ahora, este mismo valor lo podemos poner para diferentes tipos de precios, como corta al de 80 centavos, 60 centavos y al del $1.50 en este punto. ¿Y cuál sería mi tasa de rentabilidad, no es cierto? ¿Y cuál serían mis reservas? Los costos son los valores, los recursos reales o financieros utilizados para la producción en un periodo dado. Si tomamos esta definición, podemos asegurar que los costos serán la mejor información para la toma de decisiones en una actividad. Esto porque el valor de cada componente de la actividad puede ser monitoreado, analizado y optimizado. Todas las empresas utilizan la contabilidad de costos como modelo para la toma de decisiones. Este modelo es medianamente efectivo, dependiendo de la calidad de la información que tenga. Es decir, que depende del nivel de detalle y calidad con la que se costean las actividades unitarias del proceso. Constituye la medida monetaria de los recursos sacrificados por la empresa para obtener los factores que se usan para producir bienes y servicios, cuyos importes quedan registrados en el activo del balance general: inventarios, activos fijos tangibles, activos fijos intangibles, cargas diferidas. Costos y estados financieros. Los costos todos parten de un balance general y la ganancia de pérdidas. En el balance general tenemos los costes de operación, los costos de inversión, donde en los costes de operación tenemos lo que es inventariado, en los costos de inversión, lo que se va a capitalizar y activarse, y en las ganancias y pérdidas, lo que se gastó y los gastos operativos. Y todo ello para determinar los costos. Costos expirados y gastos. Por ejemplo, ahora vamos más a detalle en inventarios, que tendríamos que evaluar las mercaderías, productos terminados, productos de desechos y desperdicios, materias primas y auxiliares, envases y embalajes, suministros diversos. En los activos fijos e intangibles tenemos edificios y otras construcciones, maquinarias y equipos y unidades de transporte, muebles en seres, equipos diversos. En activos fijos e intangibles, concesiones y derechos, patentes y marcas, gastos de investigación, explotación, estudios de proyectos, promoción y preoperativos, gastos de emisión de obligaciones. En cargas diferidas tenemos intereses por devengar, seguros alquileres pagados por adelantado, entrega a rendir cuenta, adelantos de remuneraciones, otras cargas. Todo esto se convierte en gasto cuando, en el caso de inventarios, se venden.
o sea, las mercaderías. Cuando los productos terminados se venden. Cuando los productos de desechos y desperdicios se integran al precio total y al mineral vendido. Envases y embalajes forman parte del precio total y lo vendido. Y cuando los elementos diversos se integran al precio total y a las ventas. En activos fijos, cuando los terrenos no se convierten en gastos, salvo los terrenos agrícolas. Y en el caso de edificios, maquinarias, muebles y enseres y equipos diversos, se deprecian. Ahí se convierte en gasto. En el caso de los activos fijos e intangibles, se convierten en gastos cuando las concesiones y derechos, las patentes y marcas, la investigación y la emisión de obligaciones se amortizan, o sea, se pagan. En las cargas diferidas se convierten en gastos cuando los intereses por devengar vencen las cuotas de interés. Cuando los seguros de alquileres pagados por adelantado vencen las alícuotas. Cuando las entregas a rendir cuentas se liquidan las entregas. Cuando el adelanto de remuneraciones se liquidan los adelantos. Y cuando las otras cargas se liquidan. Ahí pasan a gastos. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño cuadro en las cuales vamos a evaluar cuáles serían los gastos en intangibles de amortización 4 años, ¿no? Los gastos legales de constitución, este es un ejemplo, 1024. Gastos operativos 2000, hace un total de 3024. Los tangibles de empresa en 5 años, muebles y equipos, 2800, 200, igual 4800. Capital de trabajo, mercaderías en IGB. En este caso, hablando de computadoras, 20 PCs a $650 por unidad, 13.000. De trabajo, 13.000. Activos de crédito fiscal, IGB, al 8%, 2.340, es 2.340. Cargas diferidas, 600. Total de inversión es la suma de todo ello. Estamos hablando de 29.164. Número de PCs vendidas, en cada mes se establece la cantidad que se vendió, el precio unitario de cada uno para cada mes. Número de PCs compradas, precio de su compra unitario de PCs en IGB, sueldos de la administración, gastos generales que incluyen prestación, sueldos de área de ventas y publicidad, ¿no? En cada mes. Entonces, los costos están en función de las variables independientes con números enteros mayores a 0. Y acá tenemos la ecuación que corresponde, que es la variable de costos en función de todas estas variables independientes, ¿no? Ajuste lineal en la función de costos. El costo es la suma de una o más funciones lineales simples, cada una de las cuales es dependiente de un factor de costos fácilmente identificable como el número de unidades producidas, la cantidad de mano de obra directa empleada y el volumen de producción. Si conjuntamente con el costo fijo total existen costos semivariables, entonces estos son susceptibles de ser segmentados o divididos y a su vez en costos fijos y en costos variables. Entonces el costo total es igual al costo fijo más el costo variable total. Métodos para segmentar costos semivariables, tenemos una que es una recta, que Y es igual a A más BX. Tenemos otra que el costo es igual a primero a A más B1 X1, X2 hasta Bn Xn. Tenemos que la constante A es la división entre la sumatoria de la variable independiente por la suma de la dependiente menos el producto de la independiente por la dependiente sobre n veces la sumatoria de las independientes al cuadrado menos las independientes al cuadrado. Y luego tenemos que la constante B de costo variable unitario es igual a n, que multiplica el producto de las variables, que es la sumatoria del producto de las variables dependiente e independiente, menos la sumatoria de las variables dependientes multiplicado por las variables independientes sobre n multiplica la sumatoria del cuadrado de las variables independientes menos la sumatoria al cuadrado de las variables independientes. Costos, contabilidad financiera. Es producida en forma interesada, terceros externos, con arreglo a requisitos mínimos. El ajuste a estándares de objetividad e imparcialidad para proteger intereses de usuarios que no controlan su elaboración. Es una medición retrospectiva. La contabilidad administrativa es un instrumento de la dirección y gestión económica. Es una medición prospectiva. Conceptos. Costos relevantes, costos futuros según alternativas. Costo incremental, costo diferencial, costo marginal. Costo de oportunidad, costo que resulta de una alternativa que ha sido abandonada. Costo a desembolsar, erogaciones efectivas en un periodo. Costos hundidos,
importes invertidos en bienes que solo pueden ser recuperados mediante el uso del activo. Costos imputados, costos pertinentes para un análisis, pero no reconocidos explícitamente en una contabilidad de costos. Según su identificación con la unidad de costeo. Unidad de costeo es una unidad con respecto a la cual se procura acumular o concentrar costos. Unidad de costo. Unidad con relación al cual se desea conocer y exponer finalmente los costos. Costo y gasto. Los costos se identifican con los productos. Los gastos no se identifican con los productos. Los gastos suelen producirse en algún momento después de haberse fabricado. Los costos se realizan en el momento de la producción. Los gastos tienden a permanecer constantes de un periodo a otro. Los costos están en función del volumen de producción. Los gastos no son activables. Los costos son activables. Clasificación de los costos. Primero, de acuerdo con la función en la que se origina. Pueden ser costos de producción, costos de ventas y distribución, costos de administración, costos financieros. De acuerdo con su identificación con una actividad, departamento o producto, pueden ser costos directos, costos indirectos. 3. De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados, costos históricos y reales, costos predeterminados, o sea, estándares de reposición y estimados. 4. De acuerdo con el tiempo que se cargan o se enfrentan con los ingresos, costos del periodo, costos del producto. 5. De acuerdo con el control que se tenga sobre la ocurrencia de un costo, costo controlable, costo no controlable. De acuerdo con su comportamiento, costos variables, costos fijos, los cuales pueden ser discrecionales, comprometidos o sumergidos. Costos mixtos, semivariables, escalonados. De acuerdo con su importancia en la toma de decisiones, costos relevantes, que cambian de acuerdo con una decisión específica, costos irrelevantes, no cambian dependiendo de la decisión. 8. De acuerdo con el tipo de sacrificio en el que se ha incurrido, costos desembolsables, costos de oportunidad. De acuerdo con el cambio originado por aumento o disminución de la actividad, costos sumergidos, no cambian con una decisión. Costos diferenciales, que son incrementales o decrementales, de acuerdo con su relación con una disminución de actividades. Costos evitables, identificables con un producto o departamento. Costos inevitables. Entonces tenemos que los costos, dos grandes grupos. Los fijos, aquellos que por su naturaleza son independientes al volumen de producción. Ejemplo, manos de obra, alquiler de equipo. Variables son aquellos que son directamente proporcionales al volumen de producción en el periodo. Ejemplo, llantas, combustibles, energía eléctrica, etc. Entonces, los componentes son, generalmente los costos fijos son indirectos con respecto al producto, pero pueden ser directos con respecto al departamento o a la planta. Los costos variables tienden a ser directos con respecto al producto, al departamento o a la planta. Estos costos pueden ser presentados gráficamente como costos fijos y costos variables, cuya suma del costo total. Los costos fijos son una línea paralela al eje de la producción. Los costos variables son una función de la producción, es decir, que aumenta en función del aumento de la producción. El costo total es la suma de los costos anteriores. Por ejemplo, tenemos componentes de un costo fijo es paralela a la producción. Estamos evaluando los ingresos y la producción. El costo variable es una línea en función de ambos. Y tenemos el costo total, que es la suma del variable y del fijo, que esa parte donde está la paralela del fijo. Los costos promedios o unitarios son el resultado de dividir el costo total entre las unidades producidas. El costo promedio fijo, CPF, resulta de la división del costo fijo total, CFT, entre la producción P. El costo promedio fijo se representa como una curva decreciente con aproximación asintótica al eje de la producción. Interpretando esta curva podemos decir que a mayor producción el costo promedio baja, sin embargo en un punto se estabiliza. Acá tenemos el costo y producción, el costo fijo promedio es la curva naranja. El costo variable promedio, CVP, se calcula al dividir el costo variable total, CVT, entre la cantidad producida, P. El costo variable promedio se representa gráficamente con una curva en forma de U, la cual refleja la eficiencia de producción ascendente y luego descendente, según los cambios de volumen. Interpretando esa curva podemos decir que existe una cantidad producida donde el costo variable es el más eficiente, luego este costo volverá a incrementarse. Acá tenemos la gráfica, el costo de producción, y esta es la curva
del costo variable promedio. Los componentes del costo. El costo total promedio, CTP, se calcula al dividir el costo total, CT, por la cantidad producida P, o de sumar CPF más el CBF. Interpretando la curva podemos decir que existe una cantidad de producto óptimo donde el costo total es el más bajo. Luego este punto de costo volverá a incrementarse. Acá tenemos el costo total promedio y con las dos curvas anteriores, ¿no? La producción óptima con el menor costo es el punto mínimo de las curvas CPT y CPB, punto de mayor productividad. Para terminar este punto se debe llevar estadística de la producción y los costos. Estas permiten graficar las curvas correspondientes. Punto de mayor productividad es el cambio de inflexión que tenemos en esta curva del total. Y acá tenemos la producción, ¿no? Porque a partir de esto los costos se incrementan, ¿no? Entonces este es el punto óptimo de producción. Entonces la base. Punto de equilibrio. Tenemos que el punto de equilibrio es donde se equilibran los gastos con los ingresos. Y para determinarlo, ese costo fijo total es de 1 menos entre costos variables y ventas totales, ¿no? Tenemos las unidades producidas, el costo fijo por unidades producidas, ventas totales menos costos variables, ¿no? Acá es el punto de equilibrio en volumen, el punto de equilibrio en valor, ¿no? Área beneficiaria, que a partir de este punto ya tenemos una mayor utilidad. Este es el área de los gastos variables y este de los fijos, ¿no? Y todo esto es ventas. En esta área, mientras estemos por este rango, simplemente todavía no estamos cubriendo los costos. Entonces tenemos que producir más para cubrir los costos. Costos de conversión, podemos hablar que está dividido en costo primo, costos indirectos de fabricación, gastos operativos y otros gastos. Donde el costo primo se refiere a la materia prima directa, a la mano de obra directa. Los indirectos de fabricación a la mano de obra indirecta y mano de obra directa a otros costos indirectos. Y esto podemos verlo en los costos de artículos fabricados, coste de producto y coste de producción. En los gastos operativos, gastos de administración, gastos de venta. En otros gastos, gastos financieros, gastos excepcionales. Al final, gastos. Ahora vamos a ver ejemplos de costos fijos y costos mixtos, ¿no? En costos fijos tenemos alquileres, sueldos ejecutivos, amortización de deuda, depreciación, gastos de investigación. En costos variables tenemos mano de obra directa, materiales directos, combustible, primas por sobretiempo, gastos de venta. En los costos mixtos tenemos energía, mantenimiento, suministros y supervisión. Acumulación de costos y evaluación de inventarios. Costos de producto. Son los costos que se identifican con los bienes producidos o comprados para su reventa. Costos del periodo. Son gastos que se deducen como tales durante el periodo en curso sin poder ser activados como inventarios. Acumulación de inventarios. La empresa compra y vende mediante un costo de venta. Es una transformación de la materia prima, el cual es un producto de un proceso, sale un producto terminado y tenemos el costo del artículo fabricado o vendido. Y se comercializa la mercadería, y a la vez esta mercadería pasa en la venta a costo de mercadería vendida. Son tres inventarios. Cuando se compra, las materias primas mercadería, van inventarios. Cuando están en proceso, van inventarios. Cuando es la venta, como producto terminado en mercadería, se ponen inventarios. Y ya cuando es de venta, el artículo ya es vendido, ya no están inventarios.